En el video de hoy te presento a MiniOS 7 2022, un sistema operativo basado en Windows 7 con excelente rendimiento, hermosa personalización y destinada a ordenadores de bajos recursos. Todo el crédito para su creador, el youtuber, paisano y amigo Daniel Rodríguez, más conocido como Duffy, y mi agradecimiento total, como siempre, por permitirme hacer esta review. El link a la ISO, que será la página web del proyecto, así como el canal del youtuber Daniel Rodríguez, estarán como siempre en el primer comentario fijado. Esta ISO que analizaremos en el día de hoy es para 64 bits y tiene un peso de 4.62 GB y se instala como cualquier Windows 7. Una vez culminada la instalación, veríamos el clásico asistente de los Mini. Más opciones que el Delta Lite, como pueden apreciar, y que lleva la optimización del sistema en tu PC aún más allá que Delta Lite.
herramientas del sistema, tales como el administrador de equipos, administrador de tareas, el CMD, el editor de registro, todas las tareas, programas y características, administrador de dispositivos, el MS-config, los servicios, el panel de control, las conexiones de red y vaciar la papelera de reciclaje. Luego tendríamos herramientas variadas, tales como el DiskM++, el CCleaner, el Glary Utilities, el Ninja Shutdown, un programa para reducir memoria, otro para eliminar temporales, y que, como podemos apreciar, funciona correctamente. Luego tendríamos un analizador de espacio, un buscador de archivos, un desinstalador de programas, un instalador de Office que muchos usuarios habían pedido, reparar la cola de impresión, reconstruir la caché de los iconos, activar o desactivar la hibernación, activar o desactivar Windows Update, mostrar u ocultar extensiones y mostrar y ocultar carpetas ocultas. Seguidamente herramientas para discos duros, tales como un defragmentador, el FAT32 Format, el SSD Tweaker, el Crystal Disk Mark, el Crystal Disk Info, el Hard Disk Sentinel y el Mini Tool Partition Wizard. Bajamos y veríamos herramientas gamer, tales como el Bandicam, el Timer Resolution, el Wise Game Booster y el Unpack CPU. Continuamos con herramientas para redes, tales como el NetScan, el IP Scanner, el Wi-Fi Word, el DNS Jumper, la VPN Siphon, el TCP Optimizer, el Simple Wall y el MAC Address Changer. Continuamos con herramientas para drivers, tales como los software online de Driver Pack Solution, Driver Booster y el Snappy Driver, así como los sitios oficiales de AMD, Nvidia e Intel. Pasamos a la información del sistema y tendríamos a SPECI, System Info, el AIDA64, el Hardware Monitor, Open Hardware Monitor, los clásicos GPU-Z y CPU-Z y un comprobador de compatibilidad con Windows 11. Después tendríamos la personalización con el All New Explorer, las herramientas para transparencia Blend y Full Glass, el modo oscuro fácil y el Tiny Windows Borders. Y más abajo, 5 packs de iconos muy bonitos que puedes utilizar. Después vendría un apartado de activadores, con lo que se podrían activar este Mini-OS 7, así como el Microsoft Office. Y por último, opciones de apagado, tales como el menú de apagado, bloquear usuario, cambiar de usuario, cerrar sesión, suspender, hibernar, reiniciar, apagar y forzar el apagado. Ahora pasemos a la personalización y antes que nada, primeramente déjenme activar nuevamente el Rainmeter, ya que forma parte. Como habíamos visto, con esta barra lateral, la skin de fecha y el visualizador de música hace muy atractiva esta personalización de este Mini-OS 7. Pero eso no es todo. Si damos en personalizar, veríamos que Daniel ha añadido 5 temas a este Mini-OS 7. El primero es ya un clásico en Mini-OS, que es el After Dark CC, para los amantes del modo oscuro. Después tendríamos este Classic Grey con modo oscuro también. Y que si nos vamos al menú extendido y lo combinamos con la herramienta de transparencia Full Glass, veríamos el resultado. Como pueden apreciar, todo ha cambiado a modo transparente, algo que llama mucho la atención y que gusta a algunos usuarios. Después tenemos este Hover Dark Aero 1,
muy hermoso también, y acentuando el modo oscuro de igual manera. Y después tendríamos dos para los que gustan en modo claro. Este que dice Minions Dark, que sería sobre lo gris opaco. Y este Minions Glass para los amantes de este efecto transparente semejante al cristal. Pero en fondos tampoco estaríamos escasos, pues Daniel ha añadido varios fondos para que podamos escoger nuestro favorito. Y voy a seleccionar este. Hermano, no sé por qué siempre acabo seleccionando el mismo fondo en todas tus reviews. Recuerda que te estaré dejando el link de la web de Minions para que te descargues la ISO, así como el canal del youtuber Daniel Rodríguez, Duffy, en el primer comentario fijado. Y si quieres otro video sobre Minions, te dejo este Minions 10 LTCC, con tan solo un mes de haber salido y que es excelente también.